Los periodistas. Pues acá estamos nuevamente con el politólogo Manuel Antonio Díaz Cid, que me haces fuera del aire la reflexión de la similitud de los hechos del escenario entre la Revolución Cubana hace 60 años y lo que está pasando ahora en nuestro país en cuanto a la presencia de el crimen organizado, de las mafias, del juego, de la prostitución, o sea, todo el espectro. El espectro de esa mafia que provocó que se alzaran en armas otros por la enorme diferencia socioeconómica que se presentaba en la isla, ¿no? Y en este país, a propósito de lo que la semana pasada comentabas, de la rebelión de los marginales empiezan a asumir posiciones en contra de estos movimientos que el Estado no ha tenido la capacidad de detener, o que más bien ha sido cooptado el Estado por ellos, o el Estado o los políticos que están en el poder han pasado a formar parte de una red de complicidad en un sistema de corrupción generalizado en el país, ¿no? Sí, Jesús Manuel. Cuando hablamos del 26 de julio, la inmensa mayoría de la gente se ubica en torno a la figura de Fidel Castro, las guerrillas de Sierra Maestra y todo este entorno que ha sido en buena parte desarrollado por el gobierno cubano como una explicación para la historia de lo que pasó en la isla de Cuba. Sin embargo, el proceso de investigación de lo que llevó a la revolución en Cuba tiene mucho que ver con los partidos políticos, los personajes de la política y la actitud de un gobierno que no tenía respaldo popular, pero conseguía respaldo de los grupos criminales que se llegaron a adueñar de una buena parte de los negocios de la ciudad de La Habana. De manera muy especial, el clima de aquella época mostraba unos partidos, Jesús Manuel, semejantes a los que nosotros estamos teniendo hoy, partidos que no logran atraer, convencer, que han perdido su rumbo y al no tener una identidad muy clara, la gente se hace de lado. Hay figuras como la de Grau San Martín, que fue candidato a la presidencia y luego fue presidente electo, que mientras estaba en la campaña, sus promesas sobre el combate al crimen organizado, el combate a los grandes centros de prostitución que los elementos de la mafia estaban creando en Cuba, que todo esto iba a desaparecer, y no sucedió así. Cuando Grau San Martín llega al poder, tiene una entrevista con el presidente de los Estados Unidos, Ike Eisenhower, y en esta reunión hace público su anuncio de que el tema de los casinos, etcétera, será sometido a una investigación para demostrarle al pueblo norteamericano que se trata solo de centros de reunión inofensivos en donde, bueno, pues se juega un poco a la ruleta, se juega un poco a las cartas, pero a las maquinitas tragaperras les decían, sí, no sé qué moneda utilizarían en Cuba para accionarla, pero el mecanismo es siempre el mismo. Y todo esto parecía encaminarse a una especie de reconstrucción de Cuba.
Desafortunadamente, el gran problema de Grau San Martín y su equipo fue la corrupción. Tenía gente capaz, tenía gente con una visión muy objetiva de lo que estaba pasando en la isla, que, habiendo sido en el pasado el gran centro del poder de la aristocracia del azúcar, ahora veía los precios del azúcar desmoronarse en el escenario internacional y la isla tenía que buscar otras alternativas de subsistencia. El turismo entre Estados Unidos y Cuba era intenso, y sobre todo los fines de semana, tanto las pequeñas líneas de barcos de pasajeros como las líneas de aviación ofrecían a los que quisieran ir a Cuba toda una serie de programas muy atractivos que incluían desde luego el acercamiento a las playas paradisíacas que tiene la isla de Cuba, que en ese sentido hasta el momento sigue teniendo un gran atractivo sobre la gente que le gusta la naturaleza. Y junto con esto, bueno, pues estaba la invitación para visitar centros nocturnos, en donde las orquestas más famosas de aquella época de sonido tropical tocaban para los visitantes, y en donde comenzaron a destacar figuras de cantantes que más adelante estarían relacionados con México, porque migraron muchos, ¿no? Migraron hombres y mujeres. Una buena parte de los más exitosos migraron y se exiliaron en México, en donde la mayoría de ellos ha muerto, y se ha convertido nuestro país como una especie de emblema entre los cubanos de alguien que te puede tender la mano en un momento difícil. En aquella época, las personalidades de Hollywood estaban participando también en estos programas, y los casinos los invitaban con todo pagado para que hicieran una presentación breve, algunos comentarios, alguna reflexión sobre las películas que estaban filmando, y entonces ahí te podías encontrar a toda una variedad de artistas muy famosos y cantantes muy famosos, dentro de los cuales destacaba el propio Frank Sinatra, que era uno de los más frecuentes visitantes de la isla, y al que después se le ha acusado de ser algo más que visitante en estos centros de operación de la mafia. Y invitaban a cantantes famosos que participaban en los centros nocturnos, que en aquella época los centros nocturnos cubanos tenían fama en el mundo. Hoy los estudios que se han hecho sobre ese periodo en la isla de Cuba son datos de investigadores de la isla, marcan que había una serie de centros de control de prostitución, de las llamadas call girls, que bastaba llamar a un número telefónico para tener una agradable presencia de alguien que iba a hacer tus caprichos en todos los terrenos que se te pueda ocurrir. Te podía ir a acompañar a cenar a un centro nocturno, en fin. Estaban muy bien armados estos grupos
¿Tienes idea de cuántas mujeres estaban afiliadas? No tengo idea. Se han encontrado la lista de las afiliaciones, 17,000. Qué barbaridad. 17,000. Por esta razón, me parece que la actitud del pueblo cubano respecto a Estados Unidos estaba y está muy lejos de ser la actitud de simpatía y de amistad, porque pues ellos vieron cómo entraron los que introdujeron en la isla el tráfico de la cocaína, el tráfico de la heroína y de la morfina, y cómo personalidades del mundo de la mafia particularmente visitaban Cuba y tenían posesiones en Cuba. Es decir, mientras eran perseguidos por la justicia en Estados Unidos, se daban la gran vida en la isla con todas las ventajas a su favor. Había de parte de los sectores de los centros nocturnos y de las diferentes variantes de diversión que iban desde los centros en donde estaban los cantantes más famosos hasta la sala de proyección en donde se exhibían películas pornográficas que en ningún otro lado de América se exhibían en aquella época. Todos estos personajes... Los clientes eran, por supuesto, norteamericanos. Desde luego la mayoría eran norteamericanos. Había algunos cubanos, pero eran una minoría propiamente insignificante, eran los norteamericanos. Y las visitas a la isla de el grupo de gente que controlaba las mafias en Estados Unidos se hacía más y más abundante. En el cine norteamericano había un artista que durante muchos años apareció en las películas teniendo siempre el personaje del que combatía las mafias, el que enfrentaba a los traficantes, etcétera. Se llamaba George Raft, y después de que se vino abajo todo ese imperio de corrupción que se había venido generando, resulta que George Raft era el encargado de manejar todos los centros de las call girls y todos los centros de la distribución de la droga en la isla de Cuba, lo que nos hace ver cómo las películas hacen héroes a veces a quienes no lo son. Por otro lado, había un rechazo a la figura de Batista, el dictador, que había sido llevado al poder mediante un golpe de Estado que no había convencido a muchísimas personas. Las organizaciones de estudiantes católicos pidieron que se les proporcionaran armas para enfrentar al grupo de el dictador, y se comenzaron a constituir en los centros universitarios centros de resistencia, dentro de los cuales estaba el movimiento en el que pertenecía Fidel Castro Ruz, que participó, y eso es lo que se conmemora el 26 de julio, en el asalto en 1956 al cuartel de Moncada, que acabó en un desastre y con los principales dirigentes detenidos, consignados y rescatados por una amnistía que había empujado muy fuerte para que se diera de parte del arzobispo
de la ciudad de La Habana y de algunos otros dignatarios eclesiásticos que veían a muchos muchachos que en la cárcel eran maltratados y que su culpabilidad mayor era querer renovar las estructuras políticas del país. Esto era lo que se veía. Claro. Déjame hacer una pausa, Manuel, para cambiar batería y estamos de vuelta en un momento. El asalto pues el cuartel es el punto culminante del movimiento. No, es el punto de partida. El punto de partida. Porque culminante es cuando entran a La Habana. Culminante, y cuando sale huyendo Batista, ¿no? Claro. Pero, ¿y qué similitud hayas en esa circunstancia de que pudiera haber un movimiento encabezado por alguien como Fidel Castro en México? Mira, desde luego de la misma estructura de aquella época difícilmente, sobre todo porque hoy la sociedad en su inmensa mayoría estaría en contra de un movimiento armado, pero de que se están creando condiciones de rechazo, por ejemplo, del sector privado a las actitudes de temor y de indecisión del gobierno en el tema educativo, pues tienes dos de los pronunciamientos más fuertes que se han hecho en este siglo XXI del sector privado en contra del gobierno por su falta de respuesta ante las provocaciones de los grupos de la coordinadora, que parecen ser los que verdaderamente dominan el país. Esto era lo que en buena parte engarzaba también en Cuba a empresarios, estudiantes, clérigos, maestros universitarios, a sumarse a la causa de la revuelta en contra de Batista, coincidiendo todos en un punto que era indiscutible. El dictador no podía seguir en la jefatura del Estado, pero lo que nunca discutieron, lo que nunca pusieron en su agenda fue, y una vez que se vaya Batista, ¿qué va a suceder? Con una información privilegiada, porque tenía contactos con la embajada norteamericana, con Summer Wells particularmente, Grau San Martín, que estaba exiliado en Venezuela, curiosamente, comenzó a preparar un documento que era un llamado al pueblo cubano a sumarse en un esfuerzo para transformar la isla, regresar a su plena soberanía y rechazar la creciente presencia de estas mafias que se estaban adueñando de puntos clave de la sociedad cubana, pero particularmente en el área de seguridad. Ahí había unas fallas verdaderamente monumentales. La mayoría de los militares empleados en esta lucha fueron militares que su único mérito había sido haber participado del lado del golpe de los militares en lugar de estar del lado de la ciudadanía, y no le agregaban a Batista mayores ventajas frente al resto de la comunidad que verdaderamente estaba harto de esta situación. El 26 de julio se produce como una especie de explosión de un grupo de universitarios que intenta asaltar el cuartel. Poco antes se había producido la Operación Reloj, donde los grupos de la Acción Católica habían intentado matar a Fulgencio Batista, se habían liado a tiros con la escolta y habían acabado muertos los estudiantes, que precisamente pues no son los más capacitados en el manejo de las armas. La situación de la isla se había vuelto ya ingobernable.
Batista no podía detener las manifestaciones de protesta, Batista no podía complacer a los empresarios en sus llamadas al orden y en sus llamadas a respetar las inversiones. Batista ya no podía ser sostenible, sostener delante del escenario internacional que era un presidente democrático, y todo eso se sumó para consolidar finalmente el golpe de Estado que a manera de entrada al desenlace de los acontecimientos se produce cuando desde los Estados Unidos se da la orden a todo el personal norteamericano de abandonar la isla, y el embajador de Estados Unidos le comunica a Fulgencio Batista que sus relaciones han llegado hasta ahí y que de ahí en adelante resuelva las cosas como pueda. Un pasaje que se refleja muy bien en la película El Padrino. El Padrino, sí, de Mario Puzo. De Mario Puzo, que de alguna manera recapitula una serie de eventos que son registrados por la prensa, y él los encaja muy bien en el orden histórico de la novela, ¿no? Sí. Para demostrar cómo la mafia, al momento en el que está en expansión plena y la lucha interna que hay de las mafias, provoca que la familia Corleone optara entre si invertir o no en la isla, ¿no? Y es cuando viene el golpe de Estado, y es cuando sucede todo lo demás, ¿no? Que son expulsados los dueños de los casinos, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Sí. Ahora, el caso mexicano durante muchos años se vio con muy malos ojos que se dieran permisos para los casinos, para las salas de juego, porque tras de ello vienen otra serie de cosas. Y curiosamente los que dan los permisos son los gobiernos panistas. Así es. Se meten en un berenjenal creyendo que... Y algunos prominentes panistas son, se dice, socios de algunos de las cadenas de casinos, ¿no? Claro. El negocio planteado desde afuera parecía, digamos, como un negocio atractivo. La gente viene a jugar libremente, apuesta lo que quiere, se va cuando quiere, pero lo que hay detrás de los casinos siempre... La prostitución, viene, el consumo de drogas. Claro, en detrimento de quienes tienen el casino instalado en casa. Por otro lado, y esto estabas mencionando, había comenzado una fuertísima competencia en la isla entre las mafias para ver cuál de ellas se quedaba con todo, porque las mafias no estaban de acuerdo en la idea de que cada quien tomara un pedazo del pastel y las cosas en paz. Ellos, el grupo de lo que era Florida, ¿no? Así Miami es. Era uno, otro era el de Los Ángeles, Las Vegas, ¿no? Y el de Nueva York, Chicago, Nueva York. Así es. Entonces, mientras unos hablaban de mantenerse unidos, otros comenzaron en la isla de Cuba a tratar de deslindarse y a tratar de decir, bueno, esos acuerdos valen para Estados Unidos, pero no valen para la isla de Cuba, donde aquí nosotros somos más fuertes que ustedes. Y comienza entonces la guerra interna de las mafias, que debilita todavía más al gobierno de Batista. El gobierno de Batista no es que no quisiera poner orden, es que no podía poner orden, que ese es uno de los... Eso sí es un síntoma similar tal vez con lo que está sucediendo en México. Yo que creo haya que deseo sí, de poner orden, pero no hay capacidad pero de hacerlo. no hay forma de hacerlo, no hay capacidad. No hay capacidad, o ya se perdieron los hilos que permitían esa posibilidad de poner orden. Mira, durante muchísimos años, en el siglo XX, uno de los sistemas que le funcionó al partido en el poder en aquella época fue el tener como una especie de termómetro de el crecimiento de estos grupos,
y cuando llegaban a cierto nivel, el gobierno federal intervenía y los echaba para atrás. Y nadie protestaba porque las cosas, digamos, tenían una especie de acuerdo generalizado, todos ganaban, nadie perdía y nadie se contraponía. Ahora, como tú sabes, la muerte de los viejos líderes de las mafias, sustituidos ahora por los cárteles, se están enfrentando muchachos, chamacos, sin experiencia. Sin experiencia de 24 o 25 años. Y del otro lado, políticos también sin experiencia. Y políticos sin expertos. Que creen que con la teoría se puede resolver todo. Claro, que incluso han llegado a proponer acuerdos con los grupos criminales para así vivir todos en paz, lo que nos hace ver que nadie escarmienta en cabeza ajena. O que no han leído la historia, Manuel, que no tienen los antecedentes. También ¿no? eso es verdad. Pero yo creo que hay situaciones en las que no necesitas tener antecedentes para darte cuenta de que las cosas van muy mal. Y los dos desplegados de las últimas semanas del sector privado de Coparmex y del CCE, los términos utilizados ahí... Tenía años que no se leían. Desde Luis Echeverría para acá... Desde la muerte de Garzazada, ¿no? Sí, yo no me acuerdo de otra situación semejante. Y de una convocatoria a la rebelión, de alguna manera, ¿no? De hecho, a declarar en cero los impuestos. Y la respuesta del gobierno, vamos a perseguir a los que declaran en ceros. O sea, este tema del enfrentamiento que creíamos se había superado después de la época de López Portillo, cuando la nacionalización de la banca, ¿no? Sí, así volvemos a esos tiempos cuando el mundo va en favor de los acuerdos, de las negociaciones, de buscar un bien común para los que son representados. En el caso mexicano pareciera que vamos a un retroceso donde se plantea nuevamente la lucha de finales del siglo XIX entre los liberales y los científicos, los políticos y los tecnócratas ahora. Sí, así es. Ese es el escenario que se está viviendo y que se está reforzando porque muchos medios de comunicación internacionales que en otros años no existían, ahora están presentes en México. Permanentemente están monitoreando lo que ocurre en nuestro país con unos resultados bastante malos para nosotros. Así es. Muy bien, pues 60 años de un escenario similar al que hoy vivimos. Yo creo que nunca nos imaginamos hace 60 años estar en una circunstancia como esta. Como la que estamos viviendo, sí. Tremendo. Yo por lo menos no me lo imaginé. Bueno, muchas gracias, Manuel.